Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Triviño y Lord Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, en este episodio vamos a hablar de una película que tiene mucho significado, siento yo, porque pues es el regreso de Bad Robot Productions, ¿verdad? Que es esta casa productora que pues en los 2000 y inicios de los 2010 pues fue una casa productora que tenía propuestas muy interesantes, famosamente del director J.J. Abrams, ¿verdad? Ujú. Que pues había estado dormida mucho tiempo, entonces Sí. pues es muy interesante ver con qué regresa, ¿no? Esta casa productora. Es la Ujú. película The End of Oak Street o El final de la calle Oak, que es una película que creo que tiene varias cosas que me llaman la atención. Por ahí creo que Ujú. son muy interesantes, donde puede haber un poquito de marketing confuso o engañoso, no sé muy bien cómo explicarlo, Mm. porque siento que es una de esas películas que la ves y es de que, oh, esta película es de miedo, ok, y siento que mucha gente con la que he hablado como que se sacaron de onda y otros medio no les registró que era así. Entonces me Ujú. llama la atención. Creo que es interesante hablar de ella en este episodio por lo curioso que está, como dónde aterriza en género y todo eso, ¿no? Sí, de hecho, hace varios cambios ahí. Yo, cuando estaba viendo la película, digo, algo muy obvio que sale en los trailers es que salen dinosaurios, ¿no? Digo, el contexto de cómo ¿Qué? pasa eso es algo que sí hay que ver en la película. Pero yo la estaba viendo y como se estaba tardando en pasar eso, digo, no se tarda mucho, pero pues ahí no estaba al principio, sí. Entonces dije, me hubiera gustado a ver qué pensaba yo que estaba pasando en la película, de no saber absolutamente nada, de no haber visto Ujú. ningún tráiler y de no saber eso. Pero luego pasan otras cosas que es como de, como quiera la película tiene otros giros que no me esperaba, que eso se Ujú. me hizo muy chido y muy interesante, como decías tú, porque al principio era como de, ok, es una película homenaje a películas de los ochentas, claramente digo, está ambientada en los ochentas, pero luego también Ujú. con el tipo de historia, con cosas que pasa, también como con tropes de películas de los Sí. 80. Que, Incluso también algunas como de los 90 o del 2000 de aventura. ¿Pero qué Sí, quieres decir? pues, perdón. Digo, no te quiero interrumpir, pero digo, son dos cualidades, tanto la nostalgia como el que tenga varios twists Ujú. de películas de J.J. Abrams, ¿no? Que digo, sé que esta película Sí, no está ni escrita ni dirigida por él, pero se me hizo interesante como que ver estos rastros como de su casa productora, ¿no? Como que ujú. casi como si hubiera buscado una película con estos elementos, ¿no? Está curioso. Sí, pues es que eso suele pasar. O sea, Ujú. si están tan involucrados o si tienen como que un sello, si buscan algunos elementos de que, mira, este guión tiene todo lo que hace nuestra casa productora, agarrémoslo. Ujú. Pero Pero sí, al principio estaba como que, pues X es una película de homenaje a los 80, está bien, está padre y todo. Pero Sí. luego dice que, ok, tiene más que decir, tiene más cosas y hasta al Sí. final del día se me hizo bastante divertida, creo que Ujú. bastante tonta, pero me divirtió mucho lo que estaba Ujú. pasando en la película, como quiera. Sí, la película sí te pide mucho suspender ahí la credibilidad, ¿no? Sí te pide Ujú. mucho el que no cuestiones lo que está pasando, porque Sí. si le prestas demasiada atención, se siente demasiado aleatorio, ¿verdad? Sí, Entonces sí, sí lo dices, es. no puedo detenerme tanto a pensar en eso, como que la Ujú. película agarra una excusa para empezar, ¿no? O sea, no hay este elemento donde dices, por ejemplo, en Jumanji, ¿no? De que, pues es que es un juego mágico y puedes excusar muchas cosas en eso, ¿verdad? Claro. Aquí no, aquí hay un elemento de ciencia ficción que se siente demasiado aleatorio, ¿no? Digo, no sé si ya sea momento Sí. de spoilers, porque yo no sabía Sí. cómo pasaba todo lo de los dinosaurios. Yo no sabía, por Ujú. ejemplo, si era algo tipo Jumanji o si alguien viajaba en el tiempo o algo por el estilo antes Ok. de ver la película. No sé si en algún tráiler o algo se revelaba eso, la verdad. Digo, sí recuerdo que decían de que nuestra casa se movió, pero era de que se movió, que tiene que ver o en qué Ajá. sentido, ¿verdad? O sea, todo eso se me hizo que estaba muy abierto y yo dije, pues voy a irme lo más ciego que pueda. Digo, sí vi los dinosaurios y todo eso, pero Ujú. fuera de eso no quise saber. Y no sé, siento que ayudó y al mismo tiempo
si fue de, espera, ¿qué está pasando? Bueno, creo que mejor ya dejo pasar eso de que cosas así. Sí, no le pienses. Y sí, yo también, digo, con esa frase que dices que salía en el tráiler que la dice esta Anne Hathaway, sí dije, sí entendí más o menos de, ok, está esta situación, pero como tú dices, el cómo llegamos ahí no se entiende del todo con los puros trailers. Que de hecho en la película también inicialmente cuando pasa tampoco está muy claro de No. qué exactamente pasó. Cuando mencionaste Jumanji, a mí también me recordó en elementos a Jumanji por el aspecto más como de la aventura y de las cosas que pasaban. Pero es muy cierto con eso de que, porque, por ejemplo, en esa película pasa esto, lo de los dinosaurios y la calle y todo. Dices, ok, creo entender más o menos el elemento fantástico que hay en este mundo, ¿no? Ya tengo claro de lo que puede pasar. Y luego pasan muchas otras cosas que es como de, ok, hay más allá de cosas fantásticas que pueden pasar que normalmente no se relacionarían. Por eso decías tú que puede ser como muy aleatorio. Pero al mismo tiempo creo que eso fue divertido porque no sabía qué iba a Sí. pasar en muchas Es que ocasiones. sí. Y sí, digo, de repente algunas de esas cosas aleatorias me causaban risa, pero no sé, como que eso me divirtió, porque pues no me esperaba que pasaran muchas de esas cosas. Sí, está interesante eso, fíjate, porque, digo, la película, digo, creo que ya podemos hablar un poco más de spoilers. Más que Empecemos un nada, poquito. creo que es imposible Sí. describir una película como esta sin spoilers, ¿no? Porque a donde se mueve la casa se mueve al pasado, pero no es solo la casa, sino de repente hay un flachazo así al inicio de que es como, pues ellos creen que es un trueno, ¿no? Porque además estaba lloviendo muy fuerte. Y resulta ser que toda, pues digamos, su colonia o su barrio, no sé cómo lo quieran llamar, son algunas cuadras, todas así, jaladas, ¿no? Al pasado, ¿no? A varios millones de años al pasado. No es necesariamente muy descriptivo cuánto al pasado, pero pues es a los dinosaurios, ¿no? Hay dinosaurios de varios tipos. La verdad no sé si hay alguna incongruencia sobre, ya ves que dinosaurios que vivieron con millones de años de diferencia entre ellos y cosas por el estilo. La verdad no sé, y X no importa en este caso. El caso es de que lo que sí vi que se esmeraron fue en hacer a los dinosaurios anatómicamente correctos a como se entiende que son en la actualidad. ¿Verdad? Por ejemplo, en Jurassic Park, pues eran como estos forrados de piel, ¿no? Y con dientes y todo eso. Y en la actualidad, pues ya creen que muchos de ellos tenían plumaje, sobre todo, ¿verdad? Y picos y cosas por el estilo. Eran pues más como aves, algunos de ellos. Entonces estuvo interesante ver como estos renders de pues modernos, ¿no? De los dinosaurios respecto a cómo son en otras películas. Estuvo padre eso como primer instancia, ¿no? De ver a los dinosaurios. Sí, porque de cierta manera eso lo hace sentir más fresco, más que nada porque en el cine y en el contenido de cosas de dinosaurios, por lo general se iban más con los diseños que conocíamos antes o como entendíamos antes que eran los dinosaurios y no hemos visto tanto estos diseños más modernos como tú dices. Entonces, de cierta manera se siente como que algo más único o más creativo, ¿no? Que no siempre los mismos diseños, también en tamaños, ¿no? Siento que antes a fuerzas o los hacían muy, muy grandes o muy chiquitos y aquí siento que Pues hay más variaciones pues de tamaños. famosamente los Velociraptors en Jurassic Park, ¿no? Los hicieron varias veces más grandes de lo que eran. Que digo, eso sí era una libertad creativa completamente porque claro. Ni modo que encontraron huesos más grandes de lo que eran, algo por el estilo, ¿no? Sí. Pero sí, en eso tienes mucha razón. Eran más realistas en eso también. Entonces, desde eso se me hizo también como algo más fresco. Y sí, cuando se van dando cuenta, por eso yo decía que me hubiera gustado no saber nada, porque la película primero empieza como con pistecillas. Por ejemplo, ahí una vecina de la familia tiene esta planta en su jardín que no era de la época y que era de la época de los dinosaurios y todo. Entonces, ya cuando la vi empiezan a hablar de eso, es como de, bueno, pues es que yo ya sé lo que va a pasar, ¿no? Pero si no hubiera sabido eso, me estaría preguntando yo de que, ok, ¿y por dónde va a ir la cosa, no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el misterio aquí que va a pasar? Sí, pero a mí me dio mucha risa la escena donde va el personaje de Anne Hathaway con la foto que tomó de la planta y que la lleva a la biblioteca y pues está viendo ahí el libro de plantas, ¿no? Y como que no encuentra la que está buscando y de que, oye, es que
no encuentro esta planta. Y me da mucha risa la bibliotecaria que dice, es esta planta, nomás que qué raro, porque tiene millones de años extinta y que no sé qué, y es de que, ¿y qué hace aquí? ¿No? O sea, como que lo que me da risa es que la identificó así, como que no sería mi primera instancia, es esta planta de que ya no existe, ¿no? Está Sí. chistoso. Eso y que no se preguntó, oye, ¿de dónde la sacaste? Ajá, eso De que también. Sí, es sí, una obra sí. de arte que alguien hizo, la encontraste en algún lugar, ¿dónde le tomaste foto? Y Anne Hathaway tampoco dice, es que la Ujú. encontré plantada en el patio de mi vecina, ¿no? Entonces, Creo que eso sí lo por dice, eso, ¿no? ¿sí se lo Creo dice que, de ahí? que, oye, es que vimos ¿O se lo esta había hecho planta, antes? pero no sabemos qué onda. Según yo sí. Ya. Según yo sí, pero bueno, el caso es de que sí, la bibliotecaria le atinó así de que cañón y Exactamente, tiene toda procedió razón. a no preguntar más de, oye, ¿y qué pedo? O sea, ¿cómo pasó esto? O sea, sí, no, así está bien Ujú. chistoso, está muy de que NPC ese diálogo, ¿no? Está bien de NPC de que le estaba dando la misión al personaje, Ajá, ¿no? sí, sí, el lore drop nada más. Sí, Sí. básicamente. Sí, pero digo, continúa ahí con el hilo que traías de que pues ella ve esta planta, ¿no? Que es lo primero que vemos. Sí, el que ella vea esta planta, lo que mencionabas de la noche de las luces, luego también esto de que estaba lloviendo bien fuerte ahí Ah, en la colonia y luego que de repente deja se de te llover y se olvidó da la cuenta la hija. cacota, güey, que apareció con el La vecino, cacota, güey. estuvo sí cierto. Que también me da risa eso de que nadie se preguntó nada, ¿no? De que, pues aquí hacen muchas bromas o yo qué sé. Porque si el vecino, que me encanta ese actor que siempre la hace de perdedor en Sí, todas las es lo que series le y decía. Sí, sí, películas. sí. Sí, 100%. Ese El güey siempre lo vecino. hace en The Voice. Tuvo un papel muy Sí. similar también, ¿no? Que era un Sí. escritor y también se lo carga el payaso. Ahí no era tan perdedor, pero como No. pues le servía a los boys, Ujú, terminan burlándose de él. Pero ya lo he visto en otras ujú. cosas en donde siempre lo ponen ahí de perdedorcillo al vato. Y le queda, lastimosamente para él, le queda perfecto. Pues es Eh, que creo que es el peinado, donde él tiene este peinado sí. donde ya está pelón de un lado y se lo tapa. Creo que eso siempre se Ujú, presta a que lo interpreten así en películas, ¿no? Porque sobre todo ahorita que ya se usa que la gente se rape y ya, los hombres se rapan y ya, que no pasa ujú, nada, ¿verdad? Antes no sí. era así. Sí, creo que el look en general, eso es lo que hace eso. Porque sí, había llegado con el personaje de Anne Hathaway de que, oye, es que tu perro otra vez estuvo ladrando toda la noche, así de Ujú, que el típico vecino molesto y que lo ujú, amenaza de que, es que si tu perro sigue haciendo eso, le voy a disparar. Y es de que, sí. what the hell, bro, de Ya. que, o sea, Sí. Digo, sí. al menos ahí hicieron el setup de que, pues cuando viera la caca iba a tener un culpable directo que era el perro, ¿no? Porque lo primero que Sí. dice que, No, no, bueno. tus niños hicieron esto. Y de que, o sea, sí dije de que, ¿cómo los niños, cómo piensa que los niños fueron por una vaca y dejaron Ujú. ahí la caca? ¿O cuál fue la logística que pensó que hicieron los Sí, sí, niños? porque digo, ni siquiera una vaca, güey. Esas son cagadas de O sea, un sí, mes o no es que sé. O alguien sea, dijo de que, es de vaca. sí, Pero no, sí, pues es que de qué va a ser, o sea, sin saber que era de dinosaurio, pues de qué sí. es, güey, de un bisonte o algo así, ¿no? O sea, qué pedo. Sí, pero es otra cosa que realmente nadie se pregunta. Es de, sí, ahorita la limpiamos. Pues como de, Sí. a nadie se le hace raro de que haya tanta caca aquí. Sí, o sea, ¿quién fue, güey? O sea, Sí. qué pedo. Sí, o sea, trajeron un camión genuinamente, de que un tractor ahí Ujú. para, Es que para para la tirarla. cantidad que era, sí estaba Sí, bien cañón. sí, pero nadie dice nada. Entonces había ahí Ujú. como que cosillas, lo cual también después me hace preguntarme, a lo mejor ya que lleguemos al final lo podemos explicar, cómo es que habían cositas si se ve como que pues toda la calle se va de inmediato, ¿no? Digo, no sé Sí, si las aventaban por no, algún lugar. fíjate que yo sí tengo el por qué o el cómo. Sí, sí lo sé, Ujú. porque después vemos, digo, esto ya es después de spoilers, ¿no? Pero que también se Ya, ya hacían al como final. mini portales, que pasaban pocas cosas entre los portales. Sí, Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Donde se hacían mini burbujitas de esa cosa y así es como, pues pequeñas cosas pasaban, ¿no? O sí, supongo que cruzaban. sí. Sí, es de esas cosas de que, ok, no te preguntes tanto, porque luego es como de,
cuánto tiempo duran esas a diferencia de otras y porque unas flashean y unas solo desaparecen o Sí, de o que sea, apareció justo en la caca o justo del tamaño de la planta. ujú. Esto de que... Sí, no, o sea, la verdad es que esas anomalías son demasiado aleatorias y demasiado dependientes del guión. O sea, Ujú. no tienen mucho sentido, la verdad. Sobre todo porque nunca revelan algo de que, es que un alien lo estaba provocando o un científico loco o algo por el estilo. O sea, nada por el estilo. O sea, genuinamente es de que como si fuera un desastre natural, haz de cuenta. Sí. Que digo, esa es la vibra por la que iba la película, pero pues como película sí está un poquito random, más que nada, ¿no? Sí, que digo, sí está bien que no expliquen cada cosa y que no expliquen de dónde viene y de que, es que los aliens hicieron estas burbujas de tiempo, no sé qué. Creo que habría Ujú. estado más chafo, a menos que fuera otro tipo de película. Sí puede ser. Pero sí. Sí, no, tienes razón. La verdad es que es difícil saber exactamente cómo pudieron haber manejado eso, la verdad. Pero sí, digo, ya una vez que están en el pasado, está bien interesante porque ahí Ujú. es donde entra lo que yo decía, lo que ahorita hice alusión de que era como un desastre natural, porque se siente como, por ejemplo, en estas zonas donde de repente que hubo algún terremoto, un tsunami o algo, oye, y ya no tienen servicios de que agua, luz, Sí, ¿verdad? O sea, que son cosas muy básicas porque pues ahí es donde almacenas tu alimento, la luz, ¿verdad? Y el agua claro. pues la tomas y te bañas y todo. Entonces, el perder esos servicios inmediatamente, pues mucha gente entra en pánico, ¿verdad? O sea, Ujú. es algo bien interesante porque pues ellos todavía en un principio no sabían que habían sido transportados al pasado. Entonces para ellos pues era algo como que bueno, pues a ver qué puede pasar, ¿no? O sea, a ver si el gobierno o alguien ya supo y van a venir a ver qué onda, ¿verdad? Pero había gente que pues perdió la cabeza de volada, ¿no? Sí. Que pues es algo que es muy real, digo, no sé si alguien ha vivido alguna situación donde por ejemplo, aquí en la ciudad hace algunos meses se fue la luz en media ciudad y sí hubo gente que pues de repente veías tweets así como si se estuviera acabando el mundo y cosas por el estilo, ¿no? Y es de que, oye, güey, o sea, tienes 2 días sin luz, ¿verdad? Ujú. Cálmate un chorro. Claro. O sea, digo, Sí. Sí, ¿verdad? el nivel de cosas que pasan aquí es de que o no hay luz o hubo épocas que no había mucho agua. Ujú. De repente hay huracanes muy fuertes, pero es Sí, de como repente. cada muchos años. Sí. Porque pues, los desastres naturales que hay en otros lugares es de que temblores, Ujú. tsunamis, no me imagino cómo se Sí. pondría la gente de aquí. Pero tienes toda la razón. La mayoría o mucha gente pierde la cabeza, no saben qué hacer, aun y cuando Ajá. se sepan, entre comillas, los pasos a seguir eh, de ese tipo de emergencias, ¿no? Cuando pasan esas cosas, las cosas que debes hacer, las cosas que no debes Ujú. jordear, las cosas primordiales que debes como intentar conseguir o comprar, pero la gente Ujú. pues ignora muchas de esas cosas y se vuelve loca, que digo, entendible hasta cierto punto. Pero como Ujú. dices tú, aquí realmente no hubo un aviso de que, oigan, por cierto, estamos en la época de los dinosaurios y entonces la gente estaba saliendo a su casa normal, de su casa normal, de que, pues voy al jale, Ujú. ¿no? Y me voy en el carro y pues en eso se topaban dinosaurios y se volvían locos. Y también se me Ujú. hizo muy interesante porque en lo que estaban mostrando todo esto de que como la calle y después vemos que es realmente la colonia o una parte muy grande Ujú. se fue acá, es de, ok, ¿y ahora qué, no? ¿Cómo vamos a Sí. volver a la normalidad? Eso también se me hizo interesante. Sí, está bien interesante porque, pues, las calles, pues, además está como algo que también es muy real, que se va acumulando, se van haciendo capas de tierra, ¿verdad? Por eso muchas veces los fósiles y todo saben la vejez del fósil por la profundidad con la que lo encontraron, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso también es algo que sucedería en la vida real. O sea, si algo así pasara, digo que es absurdo pensarlo, ¿no? Pero si genuinamente la tierra donde tú estás es mucho más alta Mm, que donde ujú. hubieran estado los dinosaurios, ¿no? Entonces, Sí. eso también fue un buen detalle que además pues crea este domo donde no pueden escapar, ¿no? O sea, en muchos sentidos está muy chido cómo acoplaron eso. Y sí, yo me acuerdo donde vi ese risco, ¿verdad?
fue de, Ujú. ¿y ahora qué van a hacer? ¿De qué? Sí. ¿Verdad? Sí, Está porque bien loco. como no había lo que decíamos, este tipo de, es que fueron los aliens, fueron unos científicos, fue una organización, como que pues no había con quién ir para Ajá. decir, hey, regrésenos, o para pelearse, o un villano per se, algo así como Ujú, para resolver este problema. Entonces, ujú. sí, sí era un gran misterio después a resolver, ya después de que pasa esto. Y pues sí, digo, se ponen ahí a buscar recursos, a buscar a algunos otros sobrevivientes, a buscar el perrito ahí que se había escapado en la Ah, calle. sí. Y pues Starbuck. tienen de repente, sí, el Starbucks. De repente tienen estas cosas típicas de que, oigan, se están separando mucho para el Ujú, peligro que está ocurriendo, y eso hace que a cada quien le toque su microaventurita y de que, ay, ujú. ellos se El side pelean quest. con el side quest, con este dinosaurio, o se encuentran a otra niña perdida por ahí y todo eso, ¿no? Sí, está bien Y interesante sí, porque fíjate que hasta y, eso, cómo se y Bulls. separan, se me hizo natural Sí. porque lo que los separa en una primera instancia es que los papás se quieren ir solos a explorar y les dicen a los niños, Ujú. oigan, quédense en la casa ustedes porque están más seguros aquí. Sí, Entonces, es de que, ok, bueno, nosotros nos vamos y ustedes sigan aquí, pero a los niños les vale, ¿no? Andan en su rollo como quiera. Entonces, pues eso genera problemas y todo, como dices tú, cada quien se va en sus propias historias. Pero hasta eso se me hizo menos tonto que en muchas otras películas que se sí, separan sí, por sí. razones muy random, ¿verdad? Ujú. Siento que estuvo Sí, bien aquí. estuvo bien porque, pues sí, sí tenía sentido eso. Y luego también tenía sentido, por ejemplo, cuando se sale el niño de la casa, que ve que, pues ve al perrito, ¿no? Por fuera, y lo empieza a seguir, Ujú. y luego la hermana va detrás de él porque lo ve salir. Y todo esto era porque los papás estaban discutiendo, que es un elemento del cual no hemos hablado en la Ah, película, muy que importante. que creo que también es algo típico de este tipo de películas, que hay como que algún conflicto familiar, o algún Ujú, conflicto más grande, que finalmente no se trata solamente de los monstruos, o en este caso de los dinosaurios, sino que también hay algún aspecto humano en todo sí. esto. Y en esto era de que pues los papás estaban teniendo problemas, ya estaban pensando incluso en separarse, los niños se estaban dando cuenta de esto, y esto también Ujú. estaba creando como problemas entre ellos. Y uno de los métodos en que la mamá estaba intentando sacar esto era escribiendo una novela en donde contaba básicamente su vida y el cómo se sentía acerca de su familia y todo. Que otra vez, el que uno de los personajes sea escritores también es algo mucho de películas ochenteras o de historias ochenteras, Sí. pero pues está ese elemento también, ¿no? Sí, está muy interesante porque simultáneamente tiene elementos muy típicos de película y luego al Ujú. mismo tiempo son cosas muy reales, ¿no? Porque puedes tú muy fácilmente apuntar dedos de, por ejemplo, que él no le dijera a ella los problemas que estaba teniendo, que lo habían despedido y que estaba Sí. lo que originalmente era su side gig, que era repartir pizzas, pues se volvió su único trabajo y no le dijo a su esposa. Entonces la Ujú. esposa no entendía por qué estaba tan metido haciendo los envíos, ¿verdad? Como de la pizzería. Ujú. Y es porque pues él no quería pasarle ese estrés, ¿verdad? Entonces Preocuparla. dices, pues obviamente yo te puedo decir, pues es que obviamente a tu esposa deberías, pero es más difícil que eso, ¿verdad? Es muy fácil Claro. decirlo. Y luego también a ella con esto donde, pues como dices, básicamente escribe sobre su vida, pero lo interesante es que escribe en ella una fantasía de escapar, Sí. ¿verdad? Entonces dices, oye, pues tú también, güey, o sea, también te estás pasando de lanza, ¿no? Pero Claro. al mismo tiempo, pues a lo mejor y no lo terminó completamente de razonar de que estaba ella fantaseando con abandonar a su familia, ¿sabes? O sea, está interesante porque creo que son muy reales las imperfecciones que tienen estos dos padres, ¿no? Son muy reales, y eso los hace más humanos, los problemas y los conflictos que tienen. Y también
pues supongo que su necedad o su terquedad de no querer resolverlos, porque, pues, por ejemplo, con lo de la mamá, ella escribiendo todo esto, es como de, pues, hazlo, ¿no? Escápate si quieres, sepárate de la familia, ¿no? O sea, si eso es lo que realmente quieres, pues hazlo, háblalo con tu esposo, Ujú. pero en vez de escribirlo y luego que lo encuentren y que sea otra causa de conflicto. Ujú. Entonces, sí, son bastante reales. Sí, o sea, a mí se me hizo muy, muy interesante esta pareja, que digo, al mismo tiempo, sí tiene sus elementos muy Hollywood, muy Spielberg, muy de cómo se resuelven al final, que yo siento que ahí es donde se abandonan muchas cosas de este realismo que estoy diciendo. Bastante. Este, pero ese conflicto, al ser tan humano, creo que sí ayuda a que digas, mira, o sea, sí me importa, sí quiero verlos triunfar, ¿no? Ujú. Sí, digo, entiendo que se supone que es como de, ok, pues vivieron esta cosa traumática y en este conflicto, pues se unieron más, ¿no? Se hicieron más Ujú, fuertes. Nada más que la manera en que pasa eso y, porque, por ejemplo, ya estaban teniendo este tipo de problemas y seguían peleando y hasta parecía que estaban aumentando las peleas, ¿no? Entonces como que no parecía que estaban mejorando la cosa y luego de repente sí, y luego de ujú. repente al final como pasa también es un poco chistoso, que digo, supongo que podemos hablar de Sí, estos spoilers por que pues ahí que será la mitad o un poco más, no, yo creo que más de la mitad de la película, uno de los dinosaurios atrapa ahí al personaje de Ewan McGregor y se lo come. Eso me dio bastante risa, no sé por qué, o sea, como de que ok. no me esperaba eso y siento que la escena fue muy cómica porque el cómo estaba el dinosaurio atrapado ahí con el personaje de Anne Hathaway que estaba solamente siendo sujetado como por estas columnas en una casa y en un Ujú, porche o lo que sea, y el personaje de Anne Hathaway en vez de salir por el espacio gigante que tenía atrás se quedaba ahí esperando a que el dinosaurio no la atrapaba y Iwan McGregor corría, el dinosaurio cada vez rompía más la casa y luego cuando ya va a llegar se pone a pelear con él pues que es un bate que digo, ok, entendible, está intentando salvar a su esposa, probablemente no va a ujú, ganar esa pelea, pero me dio risa que sí le dio después un muy buen golpe y no sé, en lugar de ujú. seguir corriendo se quedó ahí y luego al principio solo le corta la pierna y la reacción que hizo, Sí, no sé, me dio mucha risa, o sea, por un momento pensé que era falso, incluso, o sea, de que estaban teniendo una pesadilla o algo por el ok. estilo. Y incluso después de que ya se lo come completo, es de que, nah, no es cierto, no pasó. Y luego, no, sí pasó. Eso, y entonces Ujú. fue como de, ok, este elemento era otra cosa que no me esperaba en la película. No esperaba que se muriera el señor aquí de esta manera. Fíjate que yo sí sabía que alguien se iba a morir porque Ok. mucha gente a su alrededor se estaba muriendo y por ejemplo Ujú. cuando rescatan a la niña que perdió a los dos papás, Sí. y pues básicamente todos ahí se estaban muriendo menos ellos. Yo dije, en algún momento uno de ellos se va a morir, pero sí me preguntaba yo, ¿cuál de ellos será? Porque es el pivot que va a ser la historia, ¿verdad? Y cuando el papá medio agarra este rol como de protegerlos y porque antes de Ujú. eso los rescata a todos de algo, Sí. de otra Sí, cosilla por distrae ahí. a un Ujú. dinosaurio y el negrita y se va con él. Entonces dices, ok, el papá como que agarró este rol de badass. Entonces dices, ok, muy seguramente es él porque les vas a quitar esa protección que habían adquirido, ¿verdad? Pero a mí sí me dio un poco de risa la escena antes, más que nada Ujú. porque actúa de una manera muy tonta el personaje, donde primero le da un batazo en el pie al dinosaurio. Y el dinosaurio es de que, de que, ¿what? ¿En serio? De que se Sí, ve se enorme dolió el mucho. dinosaurio. Y luego le Ujú. da un batazo en el hocico. Y es de que, wow, sí lo Sí, de que le destanteó. está dando Entonces, pelea. o sea, este vato a batazos va a matar a un dinosaurio. Pero después de Ujú. esos dos primeros batazos, voltea con su esposa y, oye, ¿estás bien? Y es de que, oye, güey, atrás de ti hay un dinosaurio enorme, de que, what the fuck. Y Hay pues, mucha prisa aquí. sí, o sea, como que. Y luego lo atrapa y yo de que, oh no, se va a morir de una manera muy tonta. Y digo,
Digo, la verdad no me dio risa cómo se muere, pero sí me dio mucha risa lo estúpido que estuvo esa escena. O sea, estuvo muy Sí. random, la verdad. Estuvo muy random porque sí pasa muy de la Pero nada toda luego esa sí está bien, secuencia. bien crudo de que los hijos ven todo, ¿no? De Oh, que, de que sí, a la o sea, ver. sí fue un bajón de todos de que todos se quedan congelados Sí. obviamente viendo eso y fue de que, ala, pues vámonos, ¿no? De que Ujú. ya no hay nada más que hacer, se quedan con cara de traumados. Sí, pues qué pedo. Sí, Ujú. no manches. Y pues sí, la película es de que justo cuando como que ya estaban de que reuniéndose como familia, de que típico, ¿no? De que bien sad. Sí, y luego también más porque había tenido la oportunidad de salvarse de cierta manera cuando ellos dos encuentran este primer portalcito que Sí. ven en una casa y digo, pudieron haberse metido a investigar qué era o sí. O sea, no Ujú, sabían que iba a ser o de nada más un ratito o que si nada más era de salida y no de entrada, etcétera. ujú. Entonces, pues ya que encontraron algo, deciden volver con la familia, pero sí tienen una plática ahí de que no, vete tú, sálvate, que no, hay que salvarlos los dos. Ujú. Entonces, sí hubo eso antes. Sí. Y luego, pues, de que todos están bien tristes porque se murió el papá, ¿verdad? Ujú. Y luego el Deus Ex Machina. De que, miren, arriba en la colina, de que un Sí, portal que aparece y desaparece. Oh, y es la ah, casa de la bibliotecaria. De bibliotecaria. que, entonces, o sea, un personaje que además ya habíamos visto. O sea, súper conveniente, güey. Está con Sí, madre. De que, está bien chido. sí. No, es de que la casa más arriba, la casa que más se ve, en el día pueden ver el brillo, o sea, todo surgió así de maravilla Ujú. y fue ahí donde se salvan de, pues, este dinosaurio serpiente cosa, o fue después Sí. de que nadie se da cuenta que se está metiendo este Sí, dinosaurio y se fue justo va. antes. Todos Ujú, se están de va. luto. Y sí, cierto, me brinqué esa Estás de luto. parte. Pero es que sí está bien. Está bien rara esa escena, la neta, porque Sí. pues ves a esta serpiente gigante, ¿verdad? Y se mete bien random a la casa de Chill. La habíamos Ajá. visto 2, 3 veces en la película, Sí, ya ¿verdad? lo hemos visto. Ujú. Y se mete por la ventana del cuarto del hijo que está en el segundo piso. O sea, la verdad, está hasta un poco random cómo logró entrar y ¿Cómo todo. llega ahí? ¿Qué digo? Una parte incómoda de toda la película, y esto lo pienso a lo mejor como alguien que no es estadounidense, ¿verdad? Pero Qué bueno. las casas en Estados Unidos están hechas de madera. Y Mm, madera muy delgada por lo general, ¿verdad? No es como, por ejemplo, aquí en México nuestras casas pues son de cemento o concreto, ¿verdad? Pues muy, de muy hombres. macizas, ¿verdad? Sí. Digo, mucha gente adentro de la casa ya tienen de que tabla roca y cosas así para ahorrar espacio, Sí. ¿no? Pero la estructura de la casa suele ser muy fuerte. Ujú. En esta película vemos a dinosaurios enormes que, oye, pues a mí me da la impresión que una de esas cosas puede nomás de que pisar y entra a la casa, ¿no? O sea, no me da la Pues impresión de soplarla. que, sí, o sea, no me da la impresión de que pueda detenerlo realmente. Ah, claro. Y lo mismo sentí con esa serpiente de que, oye, está tan pesada, o sea, se ve muy pesada, ¿no? O sea, Sí. se me hace que Debió haber roto el, más cosas o ajá, o algo. sea, como que el piso de madera o algo, dije, no debería romperlo nomás con su peso, de que, no sé, se me hizo Sí. muy, o sea, a lo mejor es una observación tonta en la película de muchas cosas tontas que pasan en ella, ¿verdad? Ujú. Pero no sé, me llamó la atención también eso. Sí, definitivamente. Y digo, la escena también está construida de que, ok, nadie se da cuenta que la Ujú, serpiente está por ahí. Que digo, las serpientes sí son muy sigilosas, pero está sí. enorme y algo tiene que tirar o la madera tiene que hacer ruido cuando está pasando por Sí. ahí por el peso de la serpiente, las Ujú. ventanas, las cortinas. Algo tiene que hacer. Pero, por ejemplo, ahí el eh, payoff de todo eso súper ridículo, ¿no? Al menos en mi opinión, es donde el hijo ve finalmente a la serpiente sí. y hace esta señal y la mamá voltea y ve a la Ay, serpiente así con el hocico todo abierto. Fue sí. un muy buen shot, la verdad. O Claro. sea, dices, ok, a eso viste. De que- Sí, definitivamente. O sea, ese es el tipo de cosas que quieres ver. Y luego también, pues, esta pelea como asimétrica que tienen contra la serpiente, Sí. de que unos están pegándole de un lado y unos del Ujú. otro. Y, por ejemplo, la mamá,
cuando la serpiente se va a el que le estaba pegando, que era el niño al principio, pues ella lo empieza a cuchillar y no sabe si realmente la serpiente ya agarró al niño, si ya lo mató. Entonces está súper desesperada, intentando ahí acuchillar a la serpiente. Digo, o sea, son visuales buenos, es una muy buena escena, sí, aunque el setup esté medio chistoso, ¿no? Mi única observación es donde la serpiente va avanzando. Que no, ella hubiera sido mejor si hubiera dejado el cuchillo ahí y de Justo que eso pensé, de que abrirla. O sea, sí, ¿verdad? 100%. Porque la está apuñalando mientras sigue avanzando la serpiente. Y yo, deja el cuchillo ahí, de que agárrate. Digo, también es muy típico de película que hagan eso, ¿no? Sí, que la versión menos óptima de hacer las cosas es como lo hacen. O sea, eso sí. Yo decía lo del quedarte ahí con el cuchillo y todo. Ya. Sí, también. Sí, pues sí. Pero sí. Sobreviven y es donde ven lo de. Sí, la luz finalmente, sí. Entonces pero ahora tienen sí, no, perdón, es que me volvió a dar risa lo conveniente que estuvo lo de la luz de la casa esa, la verdad. Es que sí está incurado. Y luego ya van y la verdad es que fue un camino bastante sencillo llegar a la casa. Sentí yo que también eso debería haber mucho más peligro, ¿no? De camino a. O sea, siento que de todo lo que estuvieron viviendo, específicamente ese camino fue muy sencillo, ¿verdad? Aplicaron la Game of Thrones de que en las primeras temporadas se tardaban años en llegar a lugares y luego al final de una escena a otra ya estaban ahí. Entonces, muy dolorosa referencia, pero sí. pero cierta, ¿no? Y luego pues llegan ahí. Luego también el hecho, al menos para mí, de que tanto duran las burbujitas, o sea, sí les daba tiempo de llegar a esa y meterse y transportarse y todo. Fue que, ok, digo, al parecer saben cuánto tiempo iba a durar. Pero. Pues no, digo, ahí la verdad sí los entiendo de que fue un salto de fe de que ya el chile, ¿qué haces? O sea, ahí sí. Digo, no hay nada más que eso. Claro. Eso definitivamente. Y pues ahí llegan y está la señora trincherada y parece que un dinosaurio ya se echó a su pareja, ¿no? Porque lo vemos tiradillo. Sí, bien triste eso. Y no, hombre, están bien creepy esos dinosaurios también, como que muy grandotes y todo. Sí. O sea, muy como lagartos, ¿no? Muy, muy curioso look. Sí. No, de hecho, no chequé qué dinosaurios eran esos. No sé, pero como cocodrilosos. Sí. Y está un poco curado que llegan relativamente fácil a la burbuja, al techo, en primera instancia, ¿no? Y de hecho, pues la niña que no era de la familia, ella brinca de que de volada, ¿no? Pero luego donde quieren brincar, de hecho me quedó un poco la duda de qué pasó exactamente, ¿no? Pero de que hecho, el niño bien raro. De que el niño brinca y la burbuja se quita y pum, al piso, perro. No, un chorro de risa, me ataqué la risa en esa parte. Que yo sí dije, este güey la va a cagar porque... Aparte pobre se estaban tardando mucho de que... Sí. Primero dije, ok, a ver, llegas a ese lugar, estudias o analizas los segundos que hay entre que aparece y que no, y ya las siguientes saltas, ¿no? Pero yo de que, ok, aquí saltan. No, se van a tardar otra. Ok, aquí saltan. No, se van a tardar otra. Y que ya saltan, maldito sea. Sí, es que digo, en defensa de, por ejemplo, de la mamá, ¿no? El niño es el que estaba bien culiado. De que no, agarra al niño y aviéntalo, estaba allí enfrente es que de la Chile sí, hay un punto donde tienes que tomar esa decisión por él. Sí. Ay, Chile. Pero sí brinca. Sí, yo dije, brincó cuando apareció, ¿no? O sea, se me hizo chistoso. O sea, estuvo raro. No estoy muy seguro si el ritmo cambió o qué, ¿verdad? O sea, porque sí. Lo que sí, fíjate, estaba la burbuja junto a un árbol. Sí. Y ese árbol tenía como cortadas las ramas. Ramas, troncos, ajá. Que digo, a lo mejor fue que la propia burbuja se las quitó o algo, ¿no? Pero lo que yo dije, no, hombre, si no le dan, van a caer en la madera. Eso, fíjate, ¿verdad? De que los va a empalar, ajá, ¿no? Muy lo va a empalar. Ajá, pero no, como que el niño alcanzó a no brincar lo suficiente para llegar hasta allá, ¿verdad? Pero se dio en toda su madre en el piso. Y pues digo, la verdad fue muy inconsistente si se rompió la pierna o qué, porque al inicio yo dije, se rompió la pierna, valió madres. Pero luego sí camina y todo, como que camina, batalla para caminar, pero sí lo logra hacer y todo, ¿verdad? Está curioso. Me pregunto si saltó en el espacio entre el techo y la burbuja, o sea, de que como
clavado así de que directo al suelo en vez de pasar puede por ser. la burbuja. No sé si Bien eso. pata de que ni llegó. Sí, de que lo llegó bien chafo. Pero bueno, esa escena dio pie a que lo salvara Starbuck, su perrito. Ahí que Sí, fue un buen payoff también eso. fue un buen payoff a que Starbuck lo salvara. Y que también Starbuck se iba a ir con ellos, ¿no? Porque si no, pues creo que Ujú, Starbuck no iba a alcanzar a regresar. Entonces ujú. estuvo bien que esperaran ahí para salvar al Starbuck. Sí, pero fue un buen payoff porque el niño, pues mucha parte de la película, es que Starbucks está triste. ¿Qué pasó, Starbucks? Y luego de que, es que se perdió Starbucks. Y no, hombre, me da un poco de risa el papá cuando le dice que es que se perdió Starbucks y hay que buscarlo. El papá tenía cara de, güey, al chile sí, ya viste los dinosaurios que hay allá afuera. O sea, yo creo que Starbucks ya no está. ¿Qué digo? Ya se lo comieron, ya se lo Sí, cenaron. sí, que digo, no fue el caso, pero sí me dio la vibra el papá de que esa fue su reacción, el Ewan McGregor. De que, güey. Siempre me da risa en las películas, digo, excepto cuando sale mal para los perritos, pero de que los perritos siempre se le ponen al tiro a las criaturas, ¿no? De que, Sí. no sé, en Transformers, cuando el perrillo le ladra sí. a los Transformers, algo así, de que Uh-huh. de seguro el perro obviamente le iba a ladrar a un dinosaurio y pues ahí iba a quedar, iba a ser un snack. Sí, mínimo Starbuck si es un perro más grandecito, ¿no? Porque luego bien, imagínate un chihuahua. Esto me hace recordar que nos olvidamos a cómo se muere el vecino. Está bien gacha su muerte, la neta. Está bien padre. Está bueno, sí. De que por alguna razón se está peleando contra estos, pues no sé, no son pterodáctilos, pero son algún tipo de dinosaurio volador. Sí, no sé exactamente. Pero se estaba peleando de que no, fuera de mi casa, no van a tener mi casa. Y empieza con una pistola a disparar a lo loco. Y luego justo estaban ahí la familia en la casa y les pudo haber dado y todo. Estuvo chistoso. Sí, no, la verdad es que yo me pregunto si el lore ahí es de que estaba borracho o drogado o algo así, porque estaba actuando bien sin sentido, o sea, estaba como, o sea, son dinosaurios que no te van a entender ni nada, es como si estuvieras gritándole a una tormenta, güey. Sí. ¿Sabes? De que, no, el clima, no, o sea, no sé, estuvo muy random. Aparte que eran unos 4 o 5, claramente no iba a poder con ellos y probablemente pudo haber atraído a uno más grande que sí le iba a hacer algo, ¿no? Además, con todo el ruido que estaba haciendo. Sí, no, pues de hecho, según yo, medio sí atrajo a los dinosaurios que se lo comieron o que lo mataron, porque no estaban parados en su casa. O sea, según yo sí pasó eso, donde el güey fue el que provocó que lo mataran, ¿no? Sí, no, está muy loco eso, la verdad. Todo un personaje ese vecino, la verdad. El MVP. Y pues, bueno, finalmente, ¿no? De que cruzan ya al presente. Me da mucha risa que están en la casa de una señora. Sí. Una señora random de que fue en una alberca. Hasta eso conveniente, porque pues no cayeron de que al piso o a un risco o algo así. Fue de que en agua, ¿verdad? Y no solo eso, no cayeron en el área que se iba a ir al pasado. Eso también no se me había ocurrido de hace rato cuando dijimos lo de que ciertas cositas sí se pasaron a la casa de la vecina o a la casa de la familia. Que en esa burbuja exacta en la que ellos se metieron al final, los llevó fuera del rango de, pues no es Oak Street, pero ahí toda la colonia y todo. Está interesante eso. Y luego también que los dejó antes de ese evento, ¿no? Eso también se me hizo como que, qué interesante que esto haya sido la decisión que tomaron. O sea, porque digo, yo hubiera pensado que estaba más como en tiempo real, ¿no? De que iban a llegar, pues con el tiempo que pasó, ¿no? Si pasaron 2-3 días ahí en el pasado, iban a llegar 2-3 días después de que se fueron o lo que sea. Pero los dejan antes y entonces pasa esto de que pues la señora decide intentar ayudar a los más posibles, a los conocidos que tenía ahí de la colonia a que se salieran, particularmente el vecino, la bibliotecaria, la señora de la planta, creo, por ahí. Pues sí, pues la editora, ¿no? Que era la que le estaba ayudando con su libro. Ándale, sí, cierto. Ella y pues también. Finalmente el papá, ¿no? El Ewan McGregor. Que digo, ahí lo que está
raro, es como la línea del tiempo, ¿no? Porque exactamente. pues él en teoría es otra versión de él, ¿no? Donde Bueno. él, pues el que se sacrificó no es él. Él es el que no vivió por nada de eso. Y luego en teoría se quedaron en el pasado otra versión de ella y de los hijos sin él. Sí. ¿Verdad? Ajá. O sea, está un poco como raro ese tiempo, ¿no? Es que, a ver, o sea, lo que acabas de decir, por ejemplo, Teos del pasado. Sí, esas versiones ya se chingaron, o sea, ya no va a poder haber un loop en donde Ajá. ellos regresen, pero sus versiones ya están bien, o sea, sus versiones, eso ya no les va a afectar a ellos porque eso ya Ajá. pasó, o sea, crearon otro universo en Sí. donde se jodieron, pero ellos Ujú, particularmente, o sea, como no es algo de tan cerca de sus líneas del tiempo, ujú. ellos están perfectamente bien, pero Ellos lo que mismos dices, cerraron el ciclo, ¿verdad? O sea, ándale, ellos cerraron el ciclo haciéndoles daño a sus a otras ellos. versiones. Pero también, además, que no se supone que a esa hora era tarde, ¿no? Eran como a las 11 algo. ¿A qué hora S- dijeron que Era, creo que a las 10? 10:40. Ujú, Y porque dice, no, es que ya son después de las 11 y el reloj decía 10:40. O sea, se quedó sin luz a las 10:40. Creo que eso es lo que pasó ujú. básicamente, ¿no? Sí. Bueno, lo último que habíamos visto de Ewan McGregor, si es que todo pasó igual, es que ya estaba en la casa desde hace rato. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Le habló particularmente a él para que trajera una pizza? ¿Habló a la pizzería? Y le hablaron de la pizzería a su casa de que, oye, hay otro pedido. Ahí también eso me Ah, confundió bueno, un es que poco. creo que como si, o sea, él ya iba para su casa muy seguramente, ¿verdad? Ujú. Y es que hay otro envío. Entonces, y ella fue la que hizo el pedido. Claro, pero digo, en el tiempo original de la película, a mí me daba la impresión de que desde que llegó a la casa, cuando el hijo le ayuda a bajar y eso, y fue el viaje en el tiempo, pasó un buen ratillo. O sea, se Mm, m- no pensaba que todavía hubiera estado disponible como para entregar una pizza. Digo, mm. son eh, Ah, no, pero nitpicks ahí cuando el hijo le que ayuda, no es la noche que se va la luz. no era esa. No, no ¿Cuál? es la misma noche. Eso Ah, es sucede cuando se antes. baja el solo. Sí, se baja él solo. Sí, Ya. porque cuando el hijo le ayuda no está lloviendo. Y estaba lloviendo Ah, bien sí, cierto, fuerte. sí, cierto. Tienes Entonces, razón. no es la misma noche. Digo, sí está de que le tienes que medio sordear cosas. Y te digo, a mí yo no pude Sí, dejar de pensar de que ese no es tu esposo, esa es otra persona, ¿verdad? O literal. sea, tu esposo sí se murió y él está casado con otra versión tuya y ella sí se va a quedar en el pasado y pues va a tener menos posibilidades de sobrevivir porque ya no tiene a su esposo, ¿verdad? O sea, no sé, o sea, todo eso dije, no manches. Eh, Ujú. no, y al haber menos gente, pues más dinosaurios pueden contra menos gente. O sea, además, ¿no? O sea, Sí, sí, o sea, los del nuevo pasado están completamente fritos sí. y el nuevo esposo no tendría por qué tener esta relación tan estable que supuestamente tendrían ahora porque no vivieron las mismas cosas y Ujú, sobre todo porque pues él también tenía problemas, no solo ella necesitaba resolver problemas como para que llegue con él y le diga, oye, pues pasó esto, ¿no? Y lo ujú. resolvimos, como que pues no funciona así, entonces Digo, no, sí estoy no es chistoso. necesariamente la forma más sana de recuperar la relación, pero ella recuerda que él le salvó la vida y él de que, pues ella me salvó la vida, ¿no? O sea, entonces como que, ¿sabes? O sea, Ujú. mutuamente siento que es de que, ok, de que pasó algo muy cabrón aquí. O sea, Sí. Y digo, luego no. para amarrar todo es de que, flash forward 2 años después, de que ya Ajá. está De todo hecho, perfecto, me la da relación mucha siguió. risa también en las entrevistas con los vecinos. Sí, Porque no, es que me habló en medio de la noche y pues no sé, o sea, normalmente no contestaría o no le haría caso, pero me lo dijo de una manera muy convincente. Es de que, güey, está bien mafufo eso también, la neta. por supuesto. Es de que, ¿quién le va a creer eso? ¿Quién se va a Ey. salir en su casa en la noche de, mañana me voy a dormir? No sé. Sí, no manches. El que más me dio risa fue el vecino de que, pues la verdad a mí la vecina me caía muy mal, tenía problemas con ella, pero pues me salvó, entonces qué chido, ¿no? Sí, o sea, siento que él en realidad hubiera sido de que
esta es una broma, ¿verdad? O sea, Sí, de que eso trae tus bromas. sí, Claro. no manches. Sí, no, Sí. está bien curioso, la neta. O sea, Sí. sí, dime. No, y que luego también ahora escribió un libro que también típico de final de película, escribió un Ajá. libro de las experiencias, pero me interesa saber qué puso ahí de que sus aventuritas o también sigue escribiendo sobre los problemas que tienen, o sea, los personajes son más profundos y tienen sus problemas o solo es más como de sobre esa aventura que tuvieron ahí. Pues digo, asumo yo que es completamente biográfico ese nuevo libro, más que nada Ujú. porque dice algo así como literalmente de que esta Sí, mi historia literalmente historia, pasó, de que sí. básicamente es lo que dice ahí, ¿no? Entonces, pues quiero asumir que es lo que vimos, es la película. O sea, esta película Ujú. para el universo de ese libro, de esta historia, es una adaptación de ese libro, ¿sabes? O sea, de que, Sí, probablemente, sí, de sí, sí, que sí, sí, sí. haz de cuenta, es eso. Ujú. Hasta escribió de que ella había escrito otro libro y se perdió y tal. Es que todo el loop ahí Sí, todo adentro el del loop. libro. Sí. Todo el loop. Sí, Ujú. no, pero una película, como decías tú, muy divertida, pero la verdad es que muy tonta en muchas Sí, muy cosas. estúpida. Pero es de esas cosas de que vienes a ver una película científicamente correcta en todo, o bueno, ni siquiera científica, sino de lógica y de lo que pasa y todo, ¿no? O sea, obviamente hay películas que son eso, por ejemplo, pues siempre hablaremos de Interestelar, ¿no? Y de otras películas que toman la ciencia ficción y la aterrizan de tal manera que básicamente sientes que eso puede pasar, ¿no? Esta película Claro, es de que lo opuesto, de que... sí, totalmente. Sí, porque en muchas de esas películas de ciencia ficción, por lo general también se esmeran o se concentran en de que si van a inventar algo o si van a especular sobre algo, tenga sentido con todo lo demás Ujú, y sean consistentes con las reglas que están creando, ¿no? Y ujú, aquí es de que, pues lo que le sirva al guión, que también es válido, que lo que decíamos, está divertido y ujú. está original. O sea, muchas de las cosas que Sí. pasan no me esperaría y no está basada en ningún libro, Ujú. ni es un remake, ni nada por el estilo. Entonces, eso está bastante bien. Sí, la verdad es que sí. O sea, no quisiera que el hecho de que tiene estas cosas le quite el hecho de que es muy divertida. Y la verdad es que sí la recomiendo. Sí, igual. Por ahí he visto que a la película no le ha ido muy bien. No sé cómo le ha seguido ¿En yendo. En taquilla o en taquilla. crítica? Uh, Perdón. En crítica creo que está sólida. De que 80 y ok. algo en Rotten Tomatoes. Que digo, sí, Legal. 86. Está legal. O sea, X. Pero creo que en taquilla le ha ido no tan bien. Pero lo que quiero yo decir aquí, digo, es ajeno a la calidad de la película, pero Sí, siento siempre. que es difícil para mí decirte, es que es una película de este género. Es de ciencia Ujú. ficción. Tiene elementos de ciencia ficción, pero está más hecho como una película de terror. Pero luego, ¿es de terror realmente? No, más bien tiene zonas la película que están hechas como película de terror. Yo digo, para mí sería difícil de que, mira, es de esto la película, ¿sabes? Ajá. Porque sí, o sea, si ves, por ejemplo, Wikipedia, es una película ¿Qué de dice? ciencia ficción de supervivencia que dices, ok, ¿qué quiere decir eso? O sea, Claro. como película, de ¿qué es Digo, es eso, que no? ya los términos ya están bastante, pues, entremezclados, subjetivos, Ajá. genéricos. Pero sí, tienes razón en de que tiene muchos elementos. O sea, por ejemplo, de eso que dijiste, a lo mejor yo me iría más por lo de supervivencia, más que por lo de ciencia ficción. Ujú, Tal vez puedes mencionar como aventura, que digo, igual es un término muy amplio, pero creo sí. que a lo mejor por ahí. Pero pues Ujú. X, digo, sé que tú y yo no somos de que, si no es de este género, no la voy a ver. No. Pero sí hay Ujú. personas que sí se van por eso, ¿no? No, digo, a mí la verdad, como espectador no me importa, pero por ejemplo, yo a veces pienso, digo, a lo mejor por mi trabajo o algo, pero pienso en el marketing de la película o ok, te Claro. explico en un minuto de qué es esta película o te explico en Ujú. una frase, o sea, ahí es donde digo, está curioso porque siento que no está perfectamente en ningún género. Claro, sí. De hecho, lo que decía al principio de que me hubiera gustado no saber nada de los dinosaurios y todo,
se me olvidó mencionar que sería básicamente imposible vender esta película, ¿no? Porque Sí. si de por sí dices que le fue mal, yo creo que si no tuviera los dinosaurios le habría ido aún peor, porque pues creo que sí era un elemento clave para poder vender esta película, ¿verdad? Entonces Ujú. sí es difícil como poder vender una película así. Lo que pasa con estas películas es que pues con el boca a boca se van haciendo un poco más grandes, o con las Ujú. recomendaciones o con cosas como esta podcast. Ahí sigue viva la Ujú. leyenda de esta película, y tal vez si es el caso puede ser que le vaya bien en algún streaming o algo por el También. estilo. Pero Sí. pues digo, si todavía están viendo esto y siguen el cine, recomendada. Sí, 100%. O si la ven en streaming también. Cine, streaming, donde sea. La neta, sí creo que va a ser una película que va a ser de esas de que en 10 años. ¿Por qué esta película fracasó en taquilla? ¿Sabes? De que está buena. ¿Por qué nadie la vio? De que sí, siento que va a ser algo así, ¿sabes? Fíjate que yo pienso que se van a olvidar de ella por completo, de que va a ser de esas películas que les llaman de que esta película es falsa, ¿no? De que nunca Ah, existió. De que la gente lo ve de que sabían que hay una película de Anne Hathaway con Ewan McGregor y dinosaurios. De que, ¿qué? ¿Cuándo salió esta qué película? interesante. Fíjate que no sé, siento que son películas peorcitas a las que les pasa eso. Pero puede ser, la verdad es que Puede no, ser. no tengo los poderes de esta película para ver, ¿verdad? Eh, Pero me da esa impresión porque, sí, no sé, por ahí creo eso y luego pues es de Bad Robot y todo. O sea, está interesante el repertorio también en ese sentido. Digo, desgraciadamente Bad Robot ya tiene varios como comienzos o reboots fallidos, ¿no? Porque la última que habían hecho también de Cloverfield tampoco le fue muy bien, ¿no? Sí, de hecho, si no me equivoco, estaba quebrando, ¿no? Bad Robot. Es lo que siento que había sido lo último que había escuchado. Ujú. Que Es estaban que quebrando, que lo iban creo a que cerrar, no me sí, acuerdo. porque hubo un tiempo que se quedó como algo que se le llama un Ideas House, de que ellos desarrollan un plot para algo, un piloto o algo, y se lo venden que a Amazon, que a Warner, que, ¿sabes? O sea, los estudios grandes ahorita. Ujú. Y creo que la última que habían hecho era la de Cloverfield para Netflix y le fue muy mal al parecer. Y esta, pues ahora otra vez le fue muy mal. Entonces, pues ya no sé para dónde se pueden hacer realmente. La neta, y sí. Rayos. ¿Mande? Dije, rayos. Sí, no, está difícil. Me pregunto cuál es el problema de esa fórmula, porque digo, J.J. Abrams, a mí siempre me va a llamar mucho la atención su estilo de escribir y de crear. Digo, esta película ni Sí, siquiera es de él, sí, no es él. ¿verdad? Pero La tiene produjo muchos ya. de los elementos de películas de él. Es muy curiosa, es muy curioso en ese sentido. Este, porque sí, yo no sé, siento que esa fórmula de que tengo una idea muy buena, pero luego no sé para dónde llevarla y eso, no sé, siento que no es suficiente muchas veces. O sea, que es lo mismo que le pasó con Lost y con sus series y todo, o Con sea, todo, y con básicamente, ¿no? su y Star Wars y Star Trek, o sea, Con todo. sí, o sea, no sé, siento que esa filosofía de guión, y ahí sí a lo mejor es algo de que mucha gente no me va a seguir ahí, ¿verdad? Pero siento que no funciona porque estás como retroactivamente escribiendo algo en vez de que tenga una razón de ser, ¿verdad? Sí, es que no tienes una idea completa, tienes nada más el inicio de una idea en ese sentido. Es como que tuviste un buen setup y te pusiste a escribir a lo loco en lugar de decir, ok, ¿para dónde quiero llevar la historia? O de qué se va a tratar la película realmente, más allá del setup o Pero, ese ujú, misterio inicial que tienes. Ajá. pero es que mi punto es porque ni siquiera está mal que tengas una idea al aire, donde me gustaría hacer una película que sea sobre esto. Se me hace que el problema de empezar una idea con un misterio es de que no estás juntándolo o no estás con los cimientos de la razón de ser o lo que quieres decir o lo que sea.
más bien estás empezando en lo que sería consecuencia de lo que tienes acá. No sé si me Claro, explico. O sea, sí, totalmente. O sea, siento que es... Ujú, la resolución es lo que te va a dar el misterio y de cómo piensas desenvolverlo, ¿no? Porque ujú, si solo tienes el cómo desenvolverlo, pues no tienes el qué. Y creo ujú, que ese es el problema que tiene ese tipo de guiones o esas historias. No sé ujú. si tal vez es una manera fácil, entre comillas, de vender los guiones. Digo, en este caso, pues el mismo J.J. es el que ahí maneja el Bad Robot, pero cuando es a otros estudios o en otras cosas, cuando se lo venden a Disney o no sé, en el caso de Star Wars o lo que sea, Ujú. pues no sé si el setup es algo muy jugoso de que, miren, es que vamos a empezar así. Es como, qué chido, Sí, háganlo. No sé si es como que algo fácil de vender, ¿no? es que Es que sí, sí, porque y sí, o sea, inclusive por ejemplo, de yo creo que que Star sí, Wars, ¿no? De que, dentro de es que tus guiones Luke especiales está escondido en un planeta remoto. Oye, el problema de ese setup es de que mi primera pregunta es, oh, wow, ¿qué habrá provocado que Luke Skywalker haga eso? Y es de que la respuesta es de que realmente nada. La Entonces es respuesta de es no que... sé. Es que la respuesta inicialmente de todo era no sé, que lo Ah, cual sí, es o sea, un J.J. problema muy Abrams... grande. Sí, no, exacto. Y ese es el problema de empezar la historia adelante, ¿verdad? O sea, en vez de Totalmente. en los cimientos de, bueno, quiero que se trate sobre esto y esto y esto. Ah, mira, una forma de hacer eso sería acá, ¿verdad? O sea, yo creo que ese es el Totalmente. problema principal de construir guiones así. Y digo, hay veces que sí llega alguien y rescata esas ideas, ¿verdad? Pero luego hay otros casos donde la resolución está tan loca como en Lost o así, donde a la Sí. gente le termina no gustando. O en Star Wars, que ignoran básicamente todo al final, ¿verdad? Sí, se fue por caminos muy locos. Y yo creo que es más fácil hacerlo o es más fácil que no sea tan peligroso hacerlo con un budget mucho más chiquito, ¿no? Porque si estás haciendo una película de Star Wars, ni hablemos, ¿no? Pero una película Ujú, en donde tengas que usar muchos efectos y dinosaurios y cosas de CGI, ujú, pues es más probable que vaya a fracasar porque pues mucha gente se va a perder o lo que decíamos de que va a ser difícil vender la película con trailers y ujú, todo. Entonces creo que, pues si es una historia más chica, con algo ujú. más modesto, pues no importa tanto, entre comillas, el cómo le vaya en taquilla, Pues fíjate que pues esta porque es película ni resolver. siquiera fue tan costosa. Digo, es muy costosa en cualquier objetividad, ¿no? 80, entre 80 y 90 millones de dólares. O sea, es una película que no está full de que ciento y cacho, 200, ¿verdad? Sí, Está un poquito más raining, pero sí, yo creo que a lo mejor algo más bien de unos 50, 40. Digo, vimos sí, Obsession, ¿no? De que un millón, exacto. una cosa así. O sea, que a lo mejor es ya un ejemplo más extremo de eso, Es bastante pero extremo. algo en medio, ¿verdad? Algo que no represente tanto riesgo, yo creo que es el elemento que les falta por ahí, Sí, ¿verdad? totalmente, ah, para, pues para mitigar este tipo de problemas y para que no estemos tan obsesionados después con la taquilla, porque pues como decías tú, realmente no tiene nada que ver con la calidad de la película, Ujú. simplemente que es algo que en consecuencia se tiene que hablar por que pues pueden llegar a desaparecer estudios totales por un fracaso así. Sí, yo soy tan fan de Ewan McGregor y Anne Hathaway como cualquiera, ¿no? Pero Sí. casting así muchas veces te infla mucho el budget también, ¿no? O sea, Sí. hay, hay que, hay que considerar ese tipo de cosas también, siento yo, en este Sí, tipo de apuestas. y hoy en día pocos son los actores que pueden vender una película por sí solos. Eh, Sí, o sea, yo siento que a veces puede suceder al revés, donde alguna celebridad mediana o grande o inclusive chica, Ujú, que más bien está apoyando al proyecto, otra vez como Obsession, ¿no? Y como muchos otros que por ahí han salido donde alguna ujú. celebridad de X talla dice, ¿sabes qué? Voy a más bien Apadrinar esto, ¿no? ajá, apadrinar o, oye, ¿sabes qué? Mejor contra lo que ganes, ahí me pagas, ¿verdad? En vez de que Sí. sea upfront para Ya. apoyarte Sí. y te ayudo a lo mejor con alguna distribución o no sé, ¿verdad? Pero Sí. digo, es claro
que tienen que repensar ese tipo de proyectos, ¿no? Bien. Sí. Digo, a lo mejor fue un proyecto muy grande para regresar Bad Robot, ¿no? A lo mejor debieron haber empezado con algo más chico. O más chico. Sí, puede ser. También por ahí. Sí, porque creo que la siguiente película de J.J. Abrams iba a estar bien grande. ¿Cuál es? Digo, ha tenido Se como llama 10 películas. No, esta ya va a salir. Que se llama The Great Beyond. Ah, ya vi. Ok, sí, el año que entra ya sale. Ah, sí, el año que entra. La madre, el elenco está pesado. Sí, por eso te dije. Samuel Jackson, sí Glenn Powell, Dean Ortega. No, pues sí. Esa película va a costar sabroso. Es correcto. Qué interesante. Entonces, pues ya veremos ahí si todo lo que hemos estado criticando sigue pasándole o si ya cambió la fórmula, ¿no? Sería muy chistoso que sí. La verdad es que más que chistoso es de que ¿cómo es que sigue pasando? De que pues sí. Aquí voy de nuevo. De que Pero bueno, supongo que ya es suficiente conversación sobre la película, ¿no? Y suficientes tiraderas a JJ. También. Que es gracioso, la verdad es que en muchos sentidos lo admiro porque tiene un estilo muy particular. Pero es muy extraño ver a un artista tropezarse con la misma piedra tantas veces, la verdad. Sí pasa. Pero bueno. It is what it is. Pues bueno, la verdad, yo creo que es un buen lugar para concluir esta conversación. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Ahí pues siéntanse con la libertad de pues, señalar algo que les haya llamado la atención de todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Digo, no suelo hacer mucho ese hincapié durante la conversación porque siento que es de que detenerle de que hey, participen, de que pues, no, ¿verdad? Pero a lo mejor al final es de que un recordatorio, ¿no? De que pero bueno, digo, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio. Fuimos Paco Tribuño y Laura Chapa. Gracias por escucharlo. Hasta la próxima. Bye bye.